¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy día tenemos a nuestra primera clase de infectología y hoy, a modo de introducción, veremos el tema de clasificación de las bacterias. Veremos sus definiciones, vamos a ver cómo se clasifican según su forma, cocos, bacilos y otras formas más, según su pared, y acá veremos la diferencia entre gram positivos y negativos, y finalmente veremos un mapa mental que va a estar bastante bueno, donde voy a explicar todas las bacterias patógenas y qué enfermedades pueden causar en el organismo. Así que está bastante bueno y les recomiendo que se queden hasta el final. Comencemos con la definición de las bacterias, que son microorganismos unicelulares del dominio procariota, de diversas formas, que generalmente poseen pared celular y flagelos u otros sistemas de locomoción. Entonces, estos microorganismos son unos seres vivos compuestos por una sola célula, son unicelulares, a diferencia de nosotros los humanos que somos pluricelulares y estamos compuestos por millones de células. Las bacterias solamente están compuestas por una y generalmente poseen pared celular y flagelos u otros sistemas de locomoción, como acabo de mencionar. Este dibujito, por ejemplo, nos muestra una bacteria con múltiples flagelos, que puede ser el caso de ciertas bacterias. Comencemos a clasificarlas y empecemos con la clasificación según su forma. Luego pasaremos a según su pared celular. Según su forma pueden ser, por ejemplo, cocos, que son unas bacterias esféricas u ovaladas, como podemos ver en estas imágenes. Y pueden disponerse como estreptococos, o sea, estrechos en forma de fila, como diplococos, o sea, unidos de a dos, o como estafilococos, o sea, en racimos, como si fuese un racimo de uvas. Continuando, tenemos a los bacilos, que son unas bacterias con forma de bastón o cilindro alargado, como podemos apreciar acá, y pueden disponerse de manera aislada o también disponerse en cadenas. Estos son los dos grupos principales. Luego tenemos a las espiroquetas. Son unas bacterias helicoidales y flexibles con movimientos característicos en sacacorchos, gracias a flagelos internos que poseen. Entonces, justamente su mismo nombre lo dice, espiroquetas, porque se mueven en forma de espiral y son como una especie de serpiente. Pero ojo, esta es una única célula. Después tenemos a los cocobacilos, que son unas bacterias en una forma intermedia entre cocos y bacilos, justamente por eso se llaman de esa manera, y son cortas, ligeramente alargadas, parecidos a unos bacilos muy pequeños. Usualmente se clasifican dentro de los bacilos, como un subtipo de bacilo, por así decirlo. Y finalmente tenemos a los vibriones, que son bacterias con forma de coma o bastón curvado. Generalmente tienen un flagelo polar que les da movilidad. Acá muchas veces tienen como una colita, que es su flagelo, y eso les provee movilidad. También los vibriones suelen agruparse dentro de los bacilos. Y pasemos ahora según su pared celular. La pared celular es una estructura rígida que le da forma a la bacteria, la protege de, por ejemplo, nuestro sistema inmune o de los antibióticos incluso, y nos ayuda a nosotros a diferenciarla con la tinción Gram. Si vemos este dibujo, aquí esta estructura que está pintada de amarilla vendría a ser la pared celular. No todas las estructuras tienen pared celular, pero sí la mayoría. Y gracias a esta estructura es que nosotros con la tinción Gram vamos a poder diferenciarlas según un color, si son Gram positivas o si son de otro color, Gram negativas. Comencemos con las Gram positivas, que, bueno, es una pared que tiene una capa gruesa de péptido glicano, como podemos ver en esta imagen. Tiene también ácidos teicoicos y no posee membrana externa. Estas bacterias que son Gram positivas se van a teñir con cristal violeta y se van a poner de un color entre morado y azul. Es por esto que todas las bacterias Gram positivas que veamos en este video las voy a poner de este color medio morado azul. Y esto es gracias a el cristal violeta dentro de la tinción Gram. Y luego tenemos a las bacterias Gram negativas, que son aquellas que tienen una capa delgada de peptidoglicano en la pared celular y tienen lipopolisacáridos también. También estas bacterias poseen una membrana externa, a diferencia de los Gram positivos, y se van a teñir de un color rosa o medio fucsia, gracias a la safranina en la tinción Gram. Y justamente nos preguntamos cómo es que realizamos la tinción Gram. Y bueno, esto se hace en un laboratorio, generalmente lo hace el personal de microbiología, y veamos el paso a paso, justamente explicando el tema del cristal violeta y el tema de la safranina. Lo primero que hacemos es que tenemos a nuestra muestra de bacterias y le ponemos cristal violeta. Este es el primer paso. Esperamos un minuto y le colocamos yodo.
Esperamos otro minuto más y le colocamos alcohol etílico al 95%. Gracias al alcohol etílico se va a limpiar el cristal violeta en las bacterias que sean gram negativas. Esperamos 10 segundos y le colocamos finalmente safranina, y acá, gracias a esta tinción, ya se van a pintar los gram negativos. Esperamos 45 segundos y ya tenemos nuestra muestra lista, y tendremos a bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Como mencioné, las positivas de un color morado azul gracias al cristal violeta, y las negativas de un color rosa medio fucsia gracias a la safranina. Pasemos ahora sí al mapa mental. Tenemos inicialmente las bacterias que no tienen pared celular, y acá veremos a dos ejemplos principales. Tenemos al Mycoplasma pneumoniae, que causa neumonías atípicas en pacientes jóvenes generalmente, y al Ureaplasma urealyticum, que es una bacteria que muchas veces coloniza las vías urinarias produciendo uretritis, por ejemplo, y también infecciones en embarazadas con la corioamnionitis, que es la infección de la placenta, la cual es peligrosa para la madre y también para el feto y el recién nacido. Después tenemos a las bacterias con pared flexible, y acá obviamente nos estamos refiriendo a las espiroquetas. Tenemos tres espiroquetas principales. Una es el Treponema pallidum, que causa sífilis, que es una infección de transmisión sexual. Tenemos a la Borrelia burgdorferi, que es una bacteria transmitida por garrapatas y produce la enfermedad de Lyme, caracterizada por artritis, daño neurológico y también bradicardias por bloqueos auriculoventriculares. Y también tenemos a la Leptospira interrogans, que se asocia muchísimo al contacto con ratas, sobre todo por la orina de estos roedores, y puede producir desde leptospirosis, que es una fiebre muchas veces de origen desconocido, hasta la enfermedad de Weil, que es una infección severa en la cual hay hemorragias y también ictericia, muy peligrosa para la vida. Pasemos ahora a lo más importante, que son las bacterias que tienen pared rígida. Y acá ya obviamente cae nuestra división principal entre gram positivos y gram negativos. Comencemos con los cocos gram positivos, o sea, bacterias esféricas que se pinten con cristal violeta. Y acá, cuando tenemos unos cocos gram positivos, para clasificar a estas bacterias tenemos que realizar la prueba de catalasa, añadiendo peróxido de hidrógeno, o sea, agua oxigenada. Le ponemos agua oxigenada a las bacterias, y si reaccionan de esta forma, como con burbujas, las vamos a llamar catalasa positivas, y si no reaccionan, catalasa negativas. Comencemos con las catalasa positivas, y acá tenemos al grupo de los estafilococos, que son cocos gram positivos dispuestos como racimos, como si fueran unas uvas, en este caso moradas. Y acá, a su vez, los podemos subdividir dentro de lo que son los Staphylococcus aureus, que es una bacteria muy pero muy importante, que es una bacteria coagulasa positiva. Además de ser catalasa positiva, la llamamos coagulasa positiva porque coagula el plasma sanguíneo. Mientras que estas dos otras, que son el Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus saprophyticus, son coagulasa negativas. El Staphylococcus aureus es una de las bacterias más importantes en la medicina, ya que pueden producir infecciones en la piel, celulitis, abscesos cutáneos, pueden producir neumonía, pueden producir el síndrome de shock tóxico, pueden producir intoxicaciones alimentarias, incluso osteomielitis, que son infecciones en el hueso. En verdad, el tema es muy importante, así que le dedicaremos pronto un video exclusivamente al Staphylococcus aureus y las infecciones que produce. Después tenemos al Staphylococcus epidermidis, que suele vivir en nuestra microbiota normal de la piel, pero puede llegar a producir en algunos casos infecciones. Y también tenemos al Staphylococcus saprophyticus, que generalmente habita también en nuestra piel, pero esto sí se afecta mucho más a infecciones, por ejemplo, del tracto urinario, infecciones urinarias. Después tenemos a los streptococos, que son obviamente microbios catalasa negativos, dentro del grupo de los cocos gram positivos. Y acá los vamos a subdividir de igual manera según su capacidad hemolítica. Lo que hacemos acá es colocar a los streptococos en un agar sangre, que es un medio de cultivo hecho con sangre generalmente de cordero o de vaca, y vamos a ver qué tanta hemólisis están produciendo estos streptococos. Si producen una hemólisis parcial, los llamaremos alfa hemolíticos. Si producen una hemólisis total del agar, los vamos a llamar beta hemolíticos. Y si, no producen hemólisis, los vamos a llamar gamma hemolíticos.
y cada uno de estos grupos va a tener representantes. Entonces vamos a ir uno por uno. Empecemos con los alfa hemolíticos y acá tenemos al Streptococcus pneumoniae y al Streptococcus viridans. El Streptococcus pneumoniae genera neumonía, otitis, también produce sinusitis y el Streptococcus viridans generalmente habita en nuestra cavidad oral en condiciones normales, pero algunas veces podría producir endocarditis, o sea, una infección al endocardio del corazón. Después tenemos a las bacterias que son beta hemolíticas dentro de los estreptococos. Y tenemos ahora sí una subdivisión. Tenemos a el grupo A, que está representado principalmente por el Streptococcus pyogenes, y al grupo B, que está representado por el Streptococcus agalactiae. El Streptococcus pyogenes por lo general produce faringitis, impétigo, también celulitis, y el Streptococcus agalactiae suele colonizar los genitales femeninos y puede producir infecciones en los recién nacidos que están naciendo por parto vaginal. Finalmente, dentro de los gamma hemolíticos, o sea, los estreptococos gram positivos que no producen hemólisis, tenemos al Streptococcus bovis, que muchas veces produce bacteriemia y también endocarditis, y al Streptococcus fecalis, que generalmente habita en la microbiota normal del intestino grueso, pero en condiciones patológicas puede producir infecciones urinarias, bacteriemia y también endocarditis. Ahora, terminando el grupo de los cocos gram positivos, tenemos a los cocos anaerobios estrictos, o sea, unos cocos gram positivos que necesitan estar sin oxígeno para poder sobrevivir. Y acá tenemos al Peptococcus y al Peptostreptococcus. El Peptococcus generalmente habita en la microbiota normal de boca, intestino, vías urinarias. Y el Peptostreptococcus generalmente habita en la microbiota oral y gastrointestinal. Pero ambos pueden producir infecciones en inmunosuprimidos, generalmente produciendo abscesos. El Peptostreptococcus incluso abscesos en cerebro, pulmón y pelvis. Ahora, para terminar a los gram positivos, mencionaremos a los bacilos gram positivos. Y tenemos acá muchos ejemplos. Tenemos al Bacillus anthracis, que es el responsable del carbunco, una enfermedad asociada mucho al ganado vacuno, que produce unas escaras negras en la piel y también puede producir una variante respiratoria muy peligrosa, en el llamado anthrax. Tenemos al Bacillus cereus, que es una infección generalmente por cocinar arroz recalentado que ha estado muchos días guardado y produce una intoxicación alimentaria caracterizada por vómitos y diarrea. Tenemos también al Corynebacterium, que produce la difteria, sobre todo el Corynebacterium diphtheriae. ¿Okay? Específicamente ese microbio puede producir esta enfermedad que se caracteriza por unas placas grisáceas en la orofaringe. Luego tenemos a la Listeria monocytogenes, que es un bacilo gram positivo que puede presentarse tras el consumo de pollo mal cocinado, por ejemplo, o también lácteos no pasteurizados. Y esto produce diarreas, también puede producir sepsis e incluso meningitis. Luego tenemos al Erysipelotrix russio-pateae, que causa infecciones cutáneas, generalmente en personal que trabaja con pescado crudo. Por ejemplo, en el mercado, los que venden pescado y tienen una lesión con las espinas del pescado pueden llegar a infectarse de Erysipelotrix. Tenemos también a la Nocardia asteroides, que produce infecciones en pulmones en pacientes inmunosuprimidos. Tenemos también al Clostridium difficile, que habita muchas veces en el tracto gastrointestinal y muchas veces tras el uso de algunos antibióticos puede producir la llamada colitis pseudomembranosa. Tenemos al Clostridium tetani, que produce el tétano. Tenemos también al Clostridium perfringens, que produce infecciones por intoxicaciones alimentarias. Tenemos a los lactobacillus, que generalmente se encuentran dentro de la microbiota femenina en condiciones normales y también las protege de otros patógenos. Tenemos al Actinomyces israeli, que es una bacteria que muchas veces produce abscesos en la zona del cuello y antiguamente se asociaba a sepsis por el uso de tampones en mujeres. Y finalmente tenemos al Propinobacterium, que es una bacteria bacilo gram positiva que genera infección en la zona donde el paciente tiene acné, generalmente en adolescentes. Pasemos ahora a los gram negativos y comencemos con los cocos gram negativos. Y tenemos acá a la Neisseria, que por ejemplo puede estar representada por la Neisseria gonorrheae, que produce la gonorrea, o la Neisseria meningitidis, que produce meningitis. A su vez también aquí se encuentra la Moraxella, que su especie más representativa es la Moraxella catarrhalis, que muchas veces produce
infecciones respiratorias superiores. Después tenemos a los bacilos gram negativos, que los podemos dividir entre no entéricos y entéricos. Los entéricos son aquellos que viven dentro del intestino grueso, en el colon, como parte de la microbiota muchas veces, y los no entéricos son aquellos que no habitan el intestino grueso. Dentro de los no entéricos tenemos a la pseudomona, como por ejemplo la pseudomona aeruginosa, que es un microbio bastante frecuente en hospitales, sobre todo en UCI, y pacientes que estén en ventilación mecánica, pacientes intubados. Produce neumonías severas y también infecciones urinarias muy difíciles de tratar. De igual manera, el Acinetobacter baumannii es muy parecido. Es un microbio que se encuentra en unidades críticas de hospitales y también produce infecciones severas respiratorias, bacteriemia y también infecciones urinarias. Luego tenemos al Haemophilus, que puede estar representado por el Haemophilus influenzae, que produce muchas veces infecciones respiratorias como otitis, neumonía, sinusitis. Después tenemos a la Bartonella, y acá hay 3 especies muy importantes en el género Bartonella. Tenemos a la Bartonella henselae, que produce la enfermedad por arañazo de gato. Tenemos a la Bartonella quintana, que produce la fiebre de las trincheras, que se caracteriza por fiebre que ocurre cada 5 días, por eso se llama fiebre quintana también. Y se llama fiebre de las trincheras porque ocurría generalmente cuando los soldados se atrincheraban en la Segunda Guerra Mundial. Y también la Bartonella bacilliformis, que produce la enfermedad de Carrión o la enfermedad o la fiebre de la Oroya, que es una condición endémica en la sierra peruana. Tenemos también a la Brucela, que produce brucelosis, obviamente, y se asocia mucho al consumo de lácteos no pasteurizados. También a la Legionella, que se asocia al contacto con aire acondicionado en mal estado y produce infecciones respiratorias. A la Bordetella, por ejemplo, la Bordetella pertussis, que produce la tos ferina, que es una enfermedad caracterizada por mucha tos intensa en pacientes pediátricos. Y la Francisella, como la Francisella tularensis, que se transmite por moscas y garrapatas y produce úlceras cutáneas. Pasemos ya para acabar a los bacilos entéricos, gram negativos. Tenemos a la Escherichia coli, que es el principal patógeno que causa infecciones urinarias a nivel mundial y también puede producir diarreas según algunas toxinas que puede tener. Tenemos a la Klebsiella pneumoniae, que normalmente habita el tracto gastrointestinal normal, pero si es que sale de su hábitat puede causar neumonías severas, también infecciones urinarias difíciles de tratar. Tenemos a la Serratia, que muchas veces habita en ambientes hospitalarios, producen infecciones urinarias, neumonías, bacteriemias, y el principal es la Serratia marchescens. Tenemos también al Proteus mirabilis, que es una bacteria que produce infecciones urinarias y también produce cálculos de estruvita, unas piedras en los riñones bastante características. Después, también en este grupo está la Salmonella, como por ejemplo la Salmonella typhi, que causa la fiebre tifoidea. La Shigella, que produce disentería, representada por la Shigella dysenteriae la mayor parte de las veces. Yersinia pestis también se encuentra dentro de este grupo, que produce la llamada fiebre bubónica o peste negra. También acá está el Vibrio cholerae, que produce el cólera, que es una enfermedad que produce diarrea intensa y se caracteriza por ser una diarrea blanquecina, acuosa. Acá también está el Campylobacter jejuni, que se asocia mucho al contacto con aves de corral como gallinas, pollos y también palomas y produce diarrea disentérica, o sea, diarrea con sangre. El Helicobacter pylori también se encuentra en este grupo y produce muchas veces gastritis e incluso se asocia también a neoplasias, o sea, cáncer en el estómago. Aquí también está el Bacteroides fragilis, que se asocia a abscesos y a peritonitis. Y finalmente el Fusobacterium nucleatum, que muchas veces produce infecciones dentales y también abscesos cerebrales. Para terminar este grupo de los gram negativos, también tenemos a un pequeño grupo llamado el grupo HASEC. Y son bacterias que habitan normalmente nuestra cavidad bucal y pueden llegar a producir endocarditis. La mayoría de endocarditis están producidas por bacterias gram positivas, pero se hace incidencia en este grupo, se hace hincapié justamente porque son bacterias que van a requerir un tratamiento diferente al ser gram negativas justamente. Y acá tenemos a 5 bacterias que hacen la nemotecnia HASEC. La primera es el Haemophilus,
que es el mismo que hemos visto acá, que es un bacilo gram negativo no entérico. Tenemos al Aggregatibacter, tenemos al Cardiobacterium, tenemos a la Eikenella y tenemos a la Kingella. Entonces, esto de repente les pueden preguntar en algún examen y ya saben cuál es el grupo HASEC. Bacterias que están en la boca, gram negativas, que pueden producir endocarditis. No es la más común, pero son importantes a estudiar. Y bueno, muchachos, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Les invito a que me sigan en mi Instagram, edumolina.md, donde estoy subiendo bancos de preguntas y también explicando cómo es el proceso para homologar tu título de médico en Australia. Ha sido un video bastante largo, pero espero que les haya gustado. Importante para dar inicio al capítulo de infectología. Estudien mucho para sus exámenes y nos estaremos viendo en otro video.